En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un Cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. Que parece que todo sale mal y que la vida te rechina y te trata mal. Viste que a veces la sonrisa juega contigo a la escondida. Es justito ahí que le debes quedar. Pa' adelante, que no ni no, vamos arriba sí. Pa' adelante, aunque el cielo hoy se vista de gris. Pa' adelante, si sobran motivos para ceder, seguro amigo que aún no ves la fuerza que tiene. Fíjate bien, ni abajo del agua te me entregues. Que no ni no, vamos arriba sí. Pa' adelante, aunque el cielo hoy se vista de gris. Pa' adelante. Buenos días, audiencia, aquí estamos en Mete un Cambio. Les habla Gerardo. Saludos a todos. Una buena jornada, es un lindo día hoy. Tenemos como invitado hoy al economista Carlos Viera. Buenos días, Carlos. Buenos días, estimado. Buenos días, audiencia. Es una reentré, porque Carlos era un abonado del programa y ahora lo invitamos nuevamente. Carlos, hoy te convocamos para hablar en particular del tema de la SAFAP, porque había varios trabajadores que nos habían llamado que estaban preocupados. Pero tú nos decías que hay otros temas que querés compartir con nosotros. Sí, claro que sí. ¿Cómo no vamos a hablar del tema de la SAFAP, que nos ha venido preocupando quizás hace muchísimos años, desde que se implantó el sistema? Yo diría desde que Jorge Valle, en ejercicio de la presidencia en aquel momento, trajo al chileno Piñera para introducir el tema en nuestro país. Son las avanzadas del neoliberalismo. Bueno. Entonces, para ir haciendo boca, para que la audiencia sepa qué tema vamos a tratar hoy, nos vamos a entrar en el tema de las AFAP primero, y luego Carlos me decía que estaba preocupado por el Congreso del Frente Amplio, por las propuestas sobre política económica, y por supuesto, este es un espacio para discutir, para informarnos y para debatir. Lo que hacemos al principio, como todos los programas, es ver las noticias de hoy, que por supuesto, estábamos escuchando la audición anterior de estado de situación, que el tema central era el procesamiento sin prisión de 7 activistas que se movilizaron contra el traslado de la jueza Mota. Vamos a leer algo de la noticia de La Diaria. No asonarás es el titular y aparece una foto acá, así lo reconocemos, a este acá es el tambero Jorge Zabalza e Irma Leites cuando salían del juzgado, y personal policial aquí en la foto. Manifestantes contra el traslado de la jueza Mota fueron procesados por asonada. Es la noticia de La Diaria. La jueza Gabriela Merialdo procesó ayer sin prisión por asonada a 7 personas que participaron en la manifestación en la Suprema Corte de Justicia en contra del traslado de la jueza Mariana Mota. La denuncia había sido presentada en febrero por la propia Suprema Corte de Justicia. Los procesados no fueron citados al juzgado. El Departamento de Operaciones Especiales los fue a buscar a sus casas, en un procedimiento similar al realizado en ocasión de las citaciones. La defensa apelará y podría presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, aquí en la audición anterior estaban cuestionando el fallo, por supuesto. Nosotros pensamos que es equivocado este fallo. Acá hay una criminalización de la protesta. Y el doctor Salles alegaba de que hay un trato discriminatorio porque es cierto, había 300 personas en la ocasión de la manifestación, que no hubo ninguna comprobación de hechos de violencia,
salvo lo que es la intimidación a un organismo del Estado, como es la Suprema Corte de Justicia, por la presencia de personas que se manifestaban en contra de una decisión de ese poder. Pero es un tema a debatir, más allá de que nosotros tengamos posición. Por eso mañana, que teníamos invitado a Gastón Grisoni, presidente de Crisol, y vamos a aprovechar. La idea era hablar de los derechos humanos, del avance, en concretar esos derechos, en reparar los crímenes provocados por la dictadura, y preguntarnos si nos faltaba mucho por hacer. Bien, va a ser un tema entonces que vamos a debatir mañana. Como otra noticia que nosotros queríamos destacar, porque están las cosas de largo plazo, como es la lucha permanente sobre los derechos humanos, sobre el derecho a la libertad, a disentir, a debatir y a protestar en el caso de que los organismos del Estado no contemplen nuestras opiniones. Hay cosas más concretas como es la vida de los trabajadores. Y ayer comentábamos que se va a aprobar mañana en diputados, casi seguramente, el proyecto de responsabilidad penal empresarial. Solo con votos del oficialismo y con críticas de la oposición se aprobará mañana en diputados proyecto de responsabilidad penal empresarial. El Partido Nacional presentó un proyecto alternativo que solo sanciona al empresario en caso de que se constate su responsabilidad en el accidente. Este es un proyecto que viene siendo debatido y propuesto e impulsado, sobre todo a nivel de los trabajadores. Fue elaborado por la bancada oficialista con los aportes del PIT-CNT y particularmente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, que ustedes saben que la construcción es donde se dan la enorme mayoría de los accidentes de tipo laboral. El diputado Luis Puig del PVP, Frente Amplio, aseguró que están asegurados los votos de toda la bancada y que el texto cuesta con el aval del Ministerio de Trabajo. Afirmó que hace 3 años vienen trabajando en el proyecto, que busca dar una respuesta integral a una problemática que pasaba desapercibida hace unos años y que es incuestionable por los datos concretos de los trabajadores heridos y muertos en lugares de trabajo. Rechazó las críticas de las cámaras empresariales y de la oposición, asegurando que desde 1914 el patrón tiene la responsabilidad civil de proteger la salud de su empleado, y ahora lo que se agrega es la responsabilidad penal. Solo cuando, además de no adoptar resguardos para proteger al trabajador, se ponga en riesgo su vida. Expresó que es lógico que una ley que defiende a los trabajadores sea rechazado por las cámaras empresariales se refiere, y sobre todo el proyecto alternativo, y sobre el proyecto alternativo presentado por el Partido Nacional, afirmó que no es solucionar el problema porque espera el accidente para actuar en lugar de prevenir, que es lo fundamental. Prevenir de que no se pierdan más vidas con trabajadores que son los que construyen esos edificios, esas casitas donde nosotros habitamos, que en definitiva no tiene sentido que en una sociedad como la nuestra se sigan perdiendo vidas pensando solamente en tener mayores rendimientos. A veces los trabajadores se arriesgan por falta de conciencia, pero a veces hay que concretar una determinada producción y aparece el riesgo y sobre todo no aparece la prevención en grandes empresas. Fíjense que hasta en Modnia y en Montes de Plata han habido accidentes laborales en estos últimos meses. Bueno, vamos cerrando por aquí la parte de las noticias y vamos a comenzar el diálogo con el economista Carlos Viera, que la idea inicial se había planteado algunas dudas la semana pasada sobre trabajadores que nos mandaban mensaje, que aclaráramos el tema de las AFAP, si les convenía desafiliarse o no, pero nosotros nos gustaría, Carlos, que nos explique, que hiciéramos un poco de didáctica, ¿no? Que nos explicara un poco cómo surge esto de las AFAP, cuál es el objetivo, a grandes Ahí está. rasgos. ¿Cómo no?
El tema a veces de si le conviene a cada cual afiliarse o desafiliarse desde el punto de vista del cálculo económico estimativo, siempre en perspectiva, ¿verdad? De lo que uno prevé que puede pasar, eso forma parte de la casuística. Es decir, habría que ver en qué momento se afilió, en qué condiciones tenía en aquel momento, cuáles son las nuevas condiciones que adquirió después de ese momento, y entonces ahí se resuelve el caso. Pero, digamos, no quisiera entrar en eso, no podría, no daría el espacio, sería otra forma de encarar el tema. Lo que quiero es tomarlo en términos más generales, y de lo general uno puede bajar a lo particular. Entonces, ¿por qué surgen las AFAP? Bueno, surgen por la idea que el BPS estaba fundido. Entonces se vino con el fantasma. El BPS está fundido, por lo tanto, cuidado, uruguayos, no está asegurada su jubilación futura. A través del BPS privaticemos la seguridad social, en parte al menos, e introduzcamos agencias de administración de un fondo provisional en el cual cada cual no aporta más para los que van a venir después, ni para los que ya están jubilados. Aporta para sí mismo. No aporta más el que tiene más para los que tiene menos, sino que aporta cada cual para sí mismo en proporción, y va a recibir en proporción a lo que aporta. Esas son las dos grandes cosas que tiene un régimen de AFAP. Y más allá de que uno puede verlo como una medida administrativa, como podría ser, digamos, regular una situación en el sistema bancario o algo así, no. Lo que está planteado allí es, de alguna manera, incorporar en la mentalidad de la gente que aquí la sociedad puede organizarse sobre las bases del individualismo. Y los que propugnamos una sociedad más justa sobre la base de que tiene que haber solidaridad entre todos para poder ser más justa, bueno, nos sentimos realmente desengañados con este tipo de planteos que han prosperado y que han también tomado cuerpo dentro de algunos compañeros de nuestras propias filas, tomando esos argumentos de que había que administrar de otra forma porque el Banco de Previsión Social se iba a fundir. Entonces yo pregunto, las AFAP, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Tomaron parte de los aportes que los ciudadanos, los trabajadores aportaban al BPS. El BPS desvió lo que venía para sus arcas, lo desvió a unas administradoras privadas, tras las cuales había bancos, entre ellos una oficial, tras la cual está el Banco de la República. Bien, lo desvió esos fondos, que eran fondos propios, y por lo tanto, a ver, si uno tiene una recaudación y después con esa recaudación paga las pasividades y paga las prestaciones a activos como maternidad, asignación familiar a los niños y todo eso, ¿verdad? Son dos cosas que el BPS hace, prestaciones a pasivos y prestaciones a activos. Si con esa recaudación uno hace esos gastos, si le sacan la mitad de esa recaudación, obviamente puede realizar la mitad de los gastos. Como no se podían dejar de pagar pasividades, la mitad de esos gastos, ¿qué fue? Déficit fiscal, ¿verdad? Fue pagado por el Estado. Pagado por el Estado contra emisión monetaria o contra las formas de financiar el déficit fiscal, endeudamiento externo, entre otras. O sea, digamos, germen incluso de la crisis del 2002. Una de las causas de la crisis del 2002 fue el agrandamiento del déficit del Banco de Previsión Social, porque buena parte, quizás la mitad, de sus ingresos se los volcó a las administradoras para que cada cual hiciera la suya y se administraran los fondos y se capitalizaran los recursos aportados. Claro, capitalización con una mordida, porque las AFAP, cuando de cada 100 pesos que aporta el trabajador para que se capitalicen, no le capitaliza 100, le capitaliza 80.
porque se queda con 20. Ah, bueno, entonces ya es distinto. Segundo, la AFAP puede invertir bien o puede invertir mal. ¿Y qué tal si invertimos en hubiésemos invertido en bonos de Estados Unidos que bajaron la cotización? O en bonos, como hicieron, sí, emisiones en bonos del Tesoro emitidos por el gobierno uruguayo, que, como ustedes saben, son nominados en dólares, y el dólar, en un periodo de tiempo que va del 2003 ahora, bajó de 28 a 21 por ahí. Entonces, esos dineros, esa famosa acumulación capitalista, se puede tornar en desacumulación. Y por lo tanto, lo que se está presuntamente ahorrando para que el trabajador mañana tenga una mejor jubilación, se está desahorrando. Y aquí nadie garantiza al trabajador ningún mínimo. Le van a dar de jubilación lo que surja de esa pseudo acumulación. Mientras que en el BPS no. En el BPS se garantiza por el Estado. Y la misma OIT y todas esas organizaciones internacionales que se preocupan de la seguridad social, lo primero que preguntan cuando se hacen este tipo de esquemas de privatización de la seguridad social, bueno, muy bien, pero ¿y qué garantías hay? ¿Qué se asegura al trabajador? Por lo menos tiene que haber una jubilación mínima. Eso no hay nada. Entonces, hacé la tuya, deja que estos administren bárbaro por vos, o administren horrible por vos, y tener las resultancias. Corre el riesgo que se corre. Y veamos una cosa además. En definitiva, ¿qué plata están administrando? La propia plata del BPS. Y el BPS, el del Estado. Y el Estado se la toma prestada, porque obviamente ese déficit lo tuvieron que arreglar con plata tomada prestada. ¿Qué plata tomaron prestado? La misma. Entonces, es como si yo recibiera un dinero. Te lo doy a ti, Gerardo, y yo después te lo pido de nuevo, pero te pago interés por el dinero que era mío y que yo te lo di. Entonces, está perdiendo el Estado por todos lados. ¿En aras de qué? En aras de que haya instituciones tras las cuales hay bancos poderosos que quieren administrar ese dinero, hacen una mordida y juegan a un capitalismo casi salvaje, en donde el riesgo corre por el lado de los trabajadores y donde la solidaridad entre la gente se acaba. Una reflexión y una pregunta, Carlos. El año 96 empezó esto. Quiero que después nos sitúes, a ver qué gobierno había, pero yo recuerdo la ofensiva neoliberal, parecía que todo lo individual, lo privado era lo mejor, y se nos prometía, usted ahorre, en vez de poner en el Estado, que no sabe cuánto se va a jubilar, usted ahorre, que es como si fuera una cuenta en el banco, va a jubilarse con una cantidad de dinero porque es lo que usted ahorró, ¿no? Pero estaba leyendo acá una nota, que después vamos a leerla completa, de La República, de Jorge Rivero, que dice: recuerda que por cada 100 pesos que le aportas a una AFAP, mes a mes se quedan con 20 pesos en promedio como comisión. AFAP República 15 pesos, Sura 24 pesos. Lo dejamos como pregunta. Vamos a una música. Adelante, Federico. Estamos en Mete un Cambio con el economista Carlos Viera, que nos está hablando de cómo surgieron las AFAP y a ver si esos objetivos que se perseguían, que nos prometían, si realmente se cumplieron. Sobre todo en una situación en la cual hay una ley que se votó hace unas semanas que permiten
para un segmento de la población, un pequeño segmento de la población, desafiliarse de las AFAP. Pero yo le recordaba a Carlos que una nota aquí que salió en la República que dice lo siguiente: recuerde que cada 100 pesos que le aportas a una AFAP, mes a mes se quedan con 20 pesos en promedio como comisión. AFAP República 15 pesos, Sura 24 pesos. ¿Es cierto esto, Carlos? Sí, claro. Es absolutamente así. Y entonces este negocio, ¿a quién le sirve? Porque si las AFAP, si estamos perdiendo plata ahí, estamos perdiendo plata nuestra que estamos depositando. Además, en la administración, en esas inversiones que hacen las AFAP, ¿están dando ganancia o están dando pérdida en este momento? No, es que en los últimos 5 años están dando pérdida. Bien. Así que bueno, lo que queda claro es que hay una acumulación de capital. Si mañana se dice que se eliminaran las AFAP... disculpame, Carlos, ¿a cuánto asciende el monte ahora de todo ese dinero que acumularon los trabajadores? Estamos hablando de... Tengo más o menos, las cifras son 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Con un Producto Bruto Interno de 30.000, ¿no es cierto? Sí, es importante el ahorro entonces interno establecido allí. Que ya le digo, ese ahorro, digamos, tomado prestado. La contracara de eso es haber tomado préstamos a las AFAP del dinero de uno. Entonces... o sea, las administradoras de fondos, de los trabajadores. Reciben el dinero que es de uno, que es de todos. Ajá. ¿Y dónde lo invierten? Estado. Ahí está. ¿Dónde lo invierten? En bonos del Tesoro del propio Estado. Entonces ahí es donde el Estado se los toma prestados. O sea, es una calecita. ¿Y quién gana en esta calecita? Y nada más que... yo creo que hay 2 ganancias. Quizás 3. Una, la ganancia de las administradoras que viven con esa comisión del 20% que extraen de los sueldos. Son 1.200.000 trabajadores que están pagando de su sueldo el 20%, digamos, de su aporte, el 20%. Bueno, estamos hablando de algo importante. Segundo, gana, yo diría, la ideología que pretende inculcar el individualismo y que la solidaridad no funciona. Y tercero, se puede tener una ganancia en la acumulación de capital, que antes, que tenía que estar en el BPS. ¿Por qué no está en el BPS? Porque los gobiernos blancos y colorados de muchísimo tiempo atrás la dilapidaron con el clientelismo político. Pero esa ganancia tendría que estar en el BPS porque los primeros que aportaron constituyeron un fondo que por ahí no estaban ellos en condiciones de, sino que iba a ser para los que... las generaciones futuras. Ajá. Y así, los que venían detrás de ellos aportaban para los mayores. Siempre tenía que haber estado ese fondo. ¿Y por qué no está ese fondo en el BPS? Porque se dilapidó. Entonces el BPS podría ser perfectamente el organismo. El BPS es garante y el BPS ha subido la jubilación mínima, ha subido la jubilación máxima, los topes famosos, y ha aumentado las jubilaciones medias en función del índice medio de salarios, y acá no tiene ninguna relación con nada. Va en función de las rentabilidades de ese capital, y como invirtieron en el dólar y bajó el dólar, son rentabilidades que últimamente son negativas, es decir, se desacumula en vez de acumular. A uno paga a otro para que le administre bien las cosas y el otro le está dando pérdida en vez de ganancia. Bueno, vamos redondeando antes de la tanda y seguimos después con el economista Carlos Viera, que nos estaba ilustrando acerca del contenido de las AFAP, y le vamos a hacer la última pregunta en el próximo bloque, a ver si hay voluntad de eliminar este régimen de las AFAP, si es bueno eliminarlo, si no se estabiliza el país. Todos los días a las 13:30 Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 10:27.
Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. Uruguay se siente mejor. Llega una nueva generación de combustibles limpios. Llega la obra que Uruguay merecía. Con la nueva planta desulfurizadora en la refinería La Teja, ANCAP va a reducir hasta en un 99,5% las emisiones de azufre de los combustibles, minimizando su impacto y brindando un mejor desempeño y durabilidad a los vehículos. Es la mayor inversión ambiental en la historia y permitirá mejorar la calidad del aire del país y, por lo tanto, la calidad de vida de todos. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2409-0837 y con la dirección de la emisora por el 2408-3292 o a través de nuestro email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que se bu al corazón y al miedo. Alguien me dijo hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo... Audiencia, estamos en Mete un Cambio con el economista Carlos Viera. Carlos, leo alguna noticia rapidita de Jorge Rivero, el prisionero, su nota que sacó hace 2 semanas, prisionero de la SAFAP, donde reclama que todos tengan el derecho a desafiliarse, porque el proyecto de consideración del Parlamento no permite que los que fuimos obligados a afiliarnos a una FAP en abril del 96 tengamos la opción de elegir. Esta ley solo habilita, y es objetivamente un avance, la desafiliación a los voluntarios hasta los 40 años deberán seguir aportando al BPS y la FAP. Entre los 40 y los 50 años tendrán la posibilidad de elegir, previo asesoramiento del BPS, si se desafilian. Los voluntarios que tengan 48 años tendrán un plazo de 2 años para elegir. Está claro que muchos lo vivimos esto, que una cantidad de uruguayos nos fuimos afiliados compulsivamente, nos pasábamos un mes de un tope de nuestro sueldo, nos pasaban a la FAP y después no podía salir. Y Jorge Rivero afirma acá que un trabajador que hoy tenga 56 años de edad y 34 años de trabajo, siempre y cuando haya aportado todos los meses a la FAP desde hace 17 años, con las 2 jubilaciones, la del BPS y la FAP, tendría entre un 20 y un 35% menos. Y además da casos de que si es mujer o si tiene 57 años es mayor. Vamos a traer algún trabajador o del sindicato del BPS para que nos explique más estos detalles que la gente nos estaba preguntando. Pero, bien... Carlos, hay posibilidades, la ley, vamos a recordar algo que es importante. Esta ley, la creación de la FAP fue creada ¿bajo qué gobierno? Sí, el gobierno Colorado, ¿no? Gobierno Colorado. Bien, y ahora cuando se vota este proyecto de desafiliación, de una parte solamente, de posibilidad de desafiliación, se aprobó en el Senado con 15 votos del Frente Amplio y la oposición no lo votó. El Partido Nacional decía que había que postergarlo, el senador nacionalista Luis Alberto Heber, y el senador Colorado, que es poco tiempo para discutir este proyecto, José Amorín, y por lo tanto no lo votaron. Porque tienen interés ellos defienden su proyecto originario. Recordemos que se juntaron firmas para hacer un plebiscito en contra, que eso no bajó en aquel momento.
Y en aquel momento lo que estaba así era incertidumbre sobre el BPS. Claro, bajo el gobierno blanco colorado vamos a tener siempre incertidumbre sobre el BPS. Ellos fueron los que dilapidaron los recursos de ahorro de BPS que tenían que haber sido capitalizados para el Estado, para que el Estado tuviese solidaridad intergeneracional. Exacto. Punto 1. Segundo, entonces, cuando a la gente se le presenta un tema de inestabilidad, de incertidumbre, reacciona en forma dubitativa, ¿verdad? Es lógico, es el ser humano. Ahora, si se planteara de nuevo, yo diría, incertidumbre sobre este sistema, que está dando pérdidas. Incertidumbre sobre el BPS, que está generando una mayor acumulación, y está dando mejores jubilaciones, y está ganando. Los que reciben jubilación de por los dos lados, van a ver que van a recibir mucho más por el lado del BPS que por el lado de la SAFAP. Entonces yo diría, cambiaron las cosas. Y algunos dicen, cuidado, no toques eso porque estás tocando entonces 14.000 millones de dólares que quién sabe qué desequilibrio macroeconómico generás. Ninguno. Dejemos eso absolutamente de lado. Los recursos de la SAFAP no son de las señoras administradoras, son de la gente y tienen que estar custodiados. Son recursos que no se pueden movilizar sin el control del Banco Central. Por lo tanto, no se desequilibra nada. Nadie pierde un dinero que lo desestabiliza y va en todo caso, la que muerden menos son las AFAP, las instituciones administradoras. El único riesgo es de que esas instituciones desaparezcan, lo cual puede haber una solución para los pocos empleados de esas administradoras. Pero los 14 millones de dólares lo queremos usar para lo que sea inversión productiva en este país o no. Ese es un punto central. Bueno, a mí me importa muchísimo que en el Frente Amplio, en este momento, que está el Frente en debate, y qué bueno que esté el Frente en debate, la mayor fuerza política del país, por lo menos la mitad del país está debatiendo. Me inquieta que en el anterior programa venía un planteo que decía algo así: no queremos el lucro en la seguridad social. Lo cual estaba diciendo que no queremos instituciones que estén para lucrar en la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social, como la salud, yo diría, como otros derechos básicos de los ciudadanos en materia económica, tienen que ser derechos garantizados y bajo ningún concepto en términos de lucro. Sin embargo, hay ahí un lucro interesante, digamos, ¿no?, que incorporado. Lamentablemente, yo creo que son de los puntos que estamos en discusión. Yo creo que hay dos orientaciones claras en el Frente Amplio, y bueno, y es normal que existan, y hay que considerar que eso forma parte de la dinámica política, sobre todo una fuerza que es muy grande en el país y que tiene ya muchos matices en su seno. Bueno, que haya quedado en este proyecto de nuevo programa del Frente Amplio, haya quedado diluido eso. Ya no se dice más que no se quiere el lucro en la seguridad social. Y bueno, ¿y tú opinas que habría que decirlo explícitamente? Yo insto a los compañeros que van a estar en el Congreso a que, en función de los argumentos que acabo de decir y muchos otros que están enriqueciendo el tema surgido de las propias bases, inquietudes de todo tipo, bueno, que se cambie eso, que se mantenga el anterior planteo, y que esto que se está haciendo a pasos cortitos sean de pasos más largos. Estamos en condiciones de eso. Yo no sé si me da el tiempo o viene la tanda. No, dale. Voy a decir esto. Para mí, en el Frente Amplio... Tú me decías hace un rato, antes de empezar, que bueno, que el tema de la FAP era una de las partes importantes, pero no era la única desde el punto de vista económico. Hay otros puntos, yo los voy a abordar desde el punto de vista económico, básicamente, es mi tema, pero ojo, yo no soy un economista político, yo soy un político que tiene una especialización en economía. Entonces, digo, voy a abordar los temas en los cuales, digamos, más estoy al tanto.
No creo tampoco en el determinismo político, económico sobre las cosas. Creo que lo social tiene que aceptar primero que lo económico. Justamente es uno de los temas que creo que hay que centrar la discusión. Entonces, yo diría, hay quien dice que no se puede dar un giro a la izquierda, y yo digo, hay que dar un giro a la izquierda. Dar un giro a la izquierda no es hacer más de lo mismo. Porque si hay alguien que se ofende y dice, ¿cómo? ¿Me estás diciendo entonces que esto no es izquierda, hay que dar un giro a la izquierda? Yo digo que no, que se está en el camino de la izquierda, que se han hecho cosas importantes, pero quizás hemos estado en ese camino, encontramos una plaza que se llama progresismo y bueno, nos quedamos a descansar un poquito en esa plaza. A veces hay que descansar y tomar fuerzas. Pero cuando hay condiciones objetivas para seguir avanzando, yo digo seguir avanzando y no hacer más de lo mismo, sino hacer cosas distintas, por eso es un giro y no una mera profundización, un giro de izquierda. ¿Qué condiciones digo yo que hay en estos momentos para poder dar ese giro? Y son las siguientes. Primero, una cosa es cuando nos están apedreando el rancho y yo quiero hacer una fiesta, ¿verdad? Y eso era en el 2004, 2005, 2006. El país estaba destrozado por las políticas de los blancos y colorados, por la crisis del neoliberalismo a escala rioplatense, ahora hay escala mundial. Aquella fue a escala rioplatense en el 2001 y 2002, que tuvo secuelas espantosas para la economía uruguaya, destrozó la economía, y por algo la gente les dio la espalda a los gobiernos blanco y colorado que actuaban en conjunto. Esa crisis ya, una cosa, cuando estábamos en medio de esa crisis no se podían hacer determinadas cosas que ahora creemos que se pueden hacer. Entonces ya hemos superado, primer punto, la etapa de reconstrucción. No tenemos la grave emergencia social. El momento aquel del plan de emergencia, no tenemos la grave emergencia social. Ojo, si somos izquierdistas siempre vamos a entender que hay cosas que hay que seguir mejorando y no nos vamos a quedar en los laureles de que el avance realizado. Nadie duda del avance realizado, nadie duda de que los blancos y los colorados no hubiesen hecho los avances que se hicieron con los gobiernos del Frente Amplio. Los consejos de salarios son pensables. La reforma en la salud, la reforma en los consejos de salarios, que generaron el fortalecimiento del actor importante que son los sindicatos en la vida social y con eso también el aumento del salario real. Todo eso, no digo mejor distribución del ingreso porque por ahí creo que hay una pequeña o una gran discusión, porque yo creo que se favorecieron más los que tienen más, si bien también se favorecieron los que tienen menos. Pero hemos bajado la pobreza del 40 al 12%. Más allá de que tenemos una pobreza infantil del 26%, ojo al vuelo. Hemos bajado la gente en condición de pobreza, la gente en condición de calle, la gente en condición de precarias. Hemos avanzado notablemente en esos campos. Hemos aumentado el gasto social. Todo eso hay que reconocerlo. Por eso digo, hay que seguir haciendo cosas. El segundo punto que creo que por qué se pueden hacer haciendo cosas, porque cuando digo, si nos están apedreando el rancho es una cosa, pero como tenemos una casa que está funcionando bien, hay que buscar hacer nuevas cosas a partir de eso. La crisis del capitalismo, de imprevisible resolución, pega más fuerte en los países centrales, pero no afecta mayormente la demanda externa de nuestros productos. Porque eso, y por la importancia preponderante que ha adquirido China, sumada a la que ya tenía Brasil en el mercado internacional. Carlos, pero hay un economista que está diciendo, bueno, primero la Cámara de Industria, pero algún economista también de izquierda que dice, bueno, pero hay que tener cuidado, esta situación de bonanza puede cambiar, pueden bajar los precios. ¿Qué pensás tú con respecto? No, ahí estoy con lo que decía Mujica en la campaña anterior. Mujica decía, ¿qué nos hablan de anticíclico? Cuando estamos creciendo, resulta que no repartamos porque hay que guardar para cuando no haya. Y cuando viene el decrecimiento se dicen, ahora no podemos repartir porque estamos tan mal que no podemos repartir. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Siempre están jugando que se nos viene la noche. Y ¿saben por qué están jugando que se nos viene la noche? Porque todavía tienen la óptica, son conservadores, son atrasados. No se dan cuenta de que el mundo ha cambiado.
y que el Frente Amplio como partido político debe saber aceptar los cambios en la realidad geopolítica mundial. Ese cambio, que no hay imperialismo, que no va a haber imperialismo. Si las 2/3 partes del comercio mundial están dominados por las transnacionales, si la 1/3 parte de la producción mundial está dominado por las transnacionales, ¿y dónde tienen las casas matrices esas transnacionales? ¿Y no interactúan los gobiernos con los intereses de esas transnacionales? Claro que sí. ¿Dónde está el poder militar? ¿Dónde está el poder comunicacional? ¿Dónde está el poder tecnológico? Todo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos vienen que no hay imperialismo? El mundo ha cambiado por la presencia de China y países del sudeste asiático en la demanda mundial de alimentos, porque han incorporado al consumo más pleno a millones de personas. Sobre eso mismo, Carlos, una de las causas de la mejora de la economía es, nos están lloviendo los mensajes. Te voy diciendo que es uno de los, tenemos como 7 mensajes que han llegado ahora de propuestas. Pero una de las causas del desarrollo de la economía en estos últimos años, el despegue, fue la elevación de los productos de los alimentos. ¿Hay alguna previsión de que pueden disminuir? ¿Qué te parece a ti? No la comparto, y la hacen algunos compañeros que dicen que quieren introducir algunos cambios en el programa en función de eso, porque hay como que coinciden con la Cámara de Industria, y yo no quiero eso. Yo no creo, no quiero ni creo. No quiero coincidir con la derecha, no quiero que incorporemos elementos que plantea la derecha, porque si se nos viene la noche porque dicen va a subir la tasa de interés internacional porque Estados Unidos va a reflotar. Yo creo que Estados Unidos esto no es una crisis que es como una pelota que rebota cuando cae, cuando llega al fondo. Esto es distinto, compañeros. Esto es una crisis muy importante. Estados Unidos ensayó políticas expansivas, Obama de por medio, y España y Alemania en Europa políticas contractivas. Ambas no superan el problema del desempleo. No están superando ni una ni otras el problema del desempleo. Veamos el problema de Estados Unidos ahora, que tiene que elevar su tope de endeudamiento, si no caía en default. Y veamos los problemas de España, por ejemplo, que tiene, ¿saben cuánto? 50% de desocupación juvenil. ¿Qué es eso? ¿Cómo van la salida de la crisis va a ser la misma? Pero la crisis afecta a ellos, a nosotros. No nos vengan con el argumento de que esa crisis no se nos viene a la noche en función de esa crisis, porque no va a subir rápidamente la tasa de interés, ni van a bajar los precios de los productos internacionales, porque significaría que esa suba tuvo su origen en la mayor demanda de países como China, India, etcétera, que incorporaron gente al consumo y que van a dejar de consumir los millones que incorporaron y van a bajar entonces los productos básicos que el Uruguay exporta, que tenemos que cambiar de estructura productiva hacia productos de mayor valor agregado, está todo bien, pero hoy por hoy esos son los que están dando la bonanza. Y entonces no es cierto, y si no es cierto, no agitemos fantasmas, porque los que agitan fantasmas son la Asociación Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, ¿para qué? Para bajar salarios. Entonces, no agitemos fantasmas, hay condiciones para seguir profundizando políticas que den un giro a la izquierda, mayor aún, eso es lo que estamos tratando de decir. Ese cuento ya lo escuché, ya me lo contaron, No, se viene la crisis, no suban los salarios, genera inflación, esto es terrible, la gallina de los huevos de oro. Bueno, vamos a una música. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarme mil canciones. Bueno, seguimos con el economista Carlos Viera, a quien mete un cambio. Tenemos algunos mensajes. Saludo al economista Carlos Viera. El Cacho Oriol de La Teja es reincidente, siempre no está... No, perdón, Cacho de La Teja. Buen día, yo les digo que el Frente va a tener que trabajar mucho para volver a convencer a los votantes como yo, que estamos descreídos del propio Frente, para que los vuelva a votar. Saludos, Roberto. Y propuesta para el Congreso del Frente Amplio, para no quedarnos con la desafiliación de las AFAP, sino tenemos que derogar la ley de las AFAP, no a la bancarización del sistema financiero. Fernando de Jacinto Vera. Carlos, bien. Continuamos. ¿Qué propuestas? Bueno, yo creo que en el Frente está en debate. Yo creo que hay dos orientaciones. Que una se está abriendo paso, que creo que tiene que ver mucho con un nuevo agrupamiento dentro del Frente, y que la candidatura de la compañera Constanza Moreira está generando un polo de atracción a esa nueva versión del Frente, yo diría, que es reafirmación del Frente fundacional, y que es la modernización del Frente en cuanto a muchas cosas, renovación en cuanto a cantidad de cosas, incorporar más lo social, incorporar más el cambio generacional, incorporar entonces todos estos elementos económicos que nos hemos de alguna manera ido tragando pastillas, porque no en balde ha habido 15 años de neoliberalismo en el mundo, que fue el soporte de la fase expansiva financiera del capitalismo, y que está fracasando. Y si está fracasando, no queramos volver al estado del bienestar que gestado en los países de Europa. No queramos emular eso de alguna manera lo lograron. ¿Con qué? Con la explotación de lo que antes eran las colonias y lo que fuimos llamado el mundo de los países centrales y dependientes. La guerra de Vietnam, ¿qué fue? Sino de alguna manera el símbolo de eso, digamos, de esa contradicción norte desarrollado, sur subdesarrollado. Eso fue lo que gestó y que permitió que mayores ingresos fluyeran a los países centrales y pudieran, en base a esos mayores ingresos, contracara de los menores ingresos de América Latina, salvo las oligarquías que tenían sus grandes ingresos y las masas populares sus peores ingresos. Entonces, por allí estuvimos en un mundo así. Ese mundo cambió, ese mundo ya no es más posible. No emulemos eso, porque no vamos a ser nosotros los que explotemos a países subdesarrollados, yo que sé, de África. La presencia de China en el mercado mundial ahora globalizado, capitalista, cambió las cosas. Después podemos analizar las perspectivas de ese cambio, para dónde va ese cambio, pero cambió las cosas. Las coordenadas son otras y hay gente que sigue analizando las cosas con esa perspectiva. Carlos, una pregunta. Entonces, por lo que usted está diciendo, reivindica las palabras, escuché dos palabras acá que a veces faltan en los documentos del Frente Amplio, que es el carácter antiimperialista y anti-oligárquico, porque nombraste recién la oligarquía, quiere decir que la oligarquía dejó de existir. Hablabas del imperialismo. No, yo pienso que hay... Oligarquía significa gobierno de pocos, ¿no es cierto? Pocos que a nivel nacional se están aliando con el gran capital internacional, que es el que manda hoy. Hoy el imperialismo está muy entrelazado con lo que es la forma de expansión del capitalismo. ¿Está bien? Ya no es un país poderoso, digamos, que explota tanto como un capitalismo expandido mundialmente que explota. Entonces, por ahí el imperialismo funciona, y las oligarquías nacionales son las funcionales a eso, y que tienen su poder y su acumulación de ingresos en función de eso. Ahora, Carlos, a ti no te escapa, discúlpame que te corte, pero a ti no te escapa de que hay mucha gente que militó durante años en el Frente Amplio y en la izquierda, y está descreída del Frente Amplio.
como un espacio para luchar por estos principios? Bueno, yo pienso que los frente amplistas que opinamos como parecido a lo que yo estoy planteando, yo estoy convencido que somos mayoría. No solamente en militantes, sino también una buena porción de los votantes. Que podrá haber un problema ahí generacional, de unas generaciones más, otras menos, sí, todo eso. Hay quien dice que los más viejos estamos en una, los de la generación intermedia, el 83, están en otra, pero los más jóvenes que vienen están en una todavía mucho más radical. Todo bien, y son las cosas que se dan. Yo creo que hay un espacio enorme para que las ideas que estoy planteando en forma muy general, muy esquemática, digamos, tengan arraigo en una gran mayoría del frente, que el Congreso mismo va a corregir cosas que están en el programa y que, por ejemplo, no se habla de imperialismo y oligarquía, que el Congreso mismo va a generar algunos cambios. Yo planteo algunos puntos que para mí están en discusión del Congreso con la perentoriedad del caso. Uno es el concepto del Mercosur. El Mercosur es, para los que estamos en la izquierda, una opción de ampliar mercado, porque Uruguay chiquitito, cerrado, no puede estar y tiene que ampliar y acceder al mercado brasilero argentino, si no, no funciona economía de esa forma, y además generar un espacio en el que también tengamos confianza política para poder negociar con el exterior, con las transnacionales que tienen sus estrategias, y anteponer una estrategia regional de estados a una estrategia de las transnacionales, que sabemos que tienen un poder brutal. Entonces, si no, ¿qué Uruguay chiquito solo va a negociar con las transnacionales o con los grandes bloques o con Estados Unidos o con China? No. Entonces el bilateralismo para Uruguay no le sirve. Entonces, los que estamos en la izquierda queremos eso, los que están en la derecha quieren lo otro. ¿Por qué quieren lo otro? Porque supongo que quieren que haya libertad total de comercio para todos los productos sin negociar nada. Y entonces, claro, ¿quién manda? Manda el poder. Lo otro que queremos plantear, prioridad para lo social, terminar con ese concepto de espacio fiscal que no es más que decir, se va a gastar en lo social lo que se pueda. La plata, si no, no hay plata. Y yo diría, se va a gastar en lo social lo que se tenga que gastar en lo social. Porque no estamos en un momento de aguda crisis, sino estamos en un momento de expansión. Y la plata está. Y si la plata está, saquémosla del gran capital que la tiene. Se va a ir, no se va a ir por las condiciones que acabo de decir antes. La crisis no los pega fuerte. Hoy las materias primas van a seguir subiendo. Hoy el capital es lo que sobra en el mundo, no tiene dónde ubicarse rentablemente. Entonces, hay necesidad de priorizar lo social y al revés. No digamos no hay plata y gastemos lo que se pueda, sino que digamos tenemos que gastar lo que hay que gastar porque este país necesita este tipo de cosas y financiemos eso, no incurramos en déficit, financiemos eso sacando de donde tiene. Que así que tenemos que inclinarnos por el trabajo en la pugna con el capital. Es lo normal. Eso se ve en tres aspectos. Entonces, en los incentivos a la inversión, al capital, por favor, son subsidios al capital. No era que los subsidios eran malos. Ahora, si son al capital, son buenos. Son exagerados y no sirven en este momento cuando el capital es lo que sobra en el mundo. En esas excesivas reservas internacionales que tenemos para dar cobertura al gran capital, también. Y en los impuestos que hoy en día se pueden tener gravar el capital. Para decir una cosa, no estoy contra el agro tiene que ser integrado a la producción nacional, pero no puede ser que el agro pague 6% del total de sus ingresos de impuestos, mientras el resto de la sociedad paga un 25 o un 28%. Carlos, se nos está terminando el tiempo. Agradecemos, te vamos a tener que tener la semana que viene, te vamos a tener que tener seguido para que sigas con estas ideas. Entonces, tu opinión es de que hay que hacer un giro o no hay que hacer un giro a la izquierda. Yo creo que sí, que hay condiciones. No se plantean las cosas con una cuestión ideológica, no. Yo creo que hay condiciones objetivas para hacer un giro a la izquierda, que eso pasa por no tener miedo a hacerlo, por saber que la fuerza está en la movilización popular, la fuerza está en no aceptar actuar en un espacio reducido en que nos dejan actuar, sino que animarse a hacer cosas que le sirven al pueblo y vamos a tener detrás del pueblo. Nadie se va a milanar por esto. Muchas gracias, Carlos. Nos quedaron mensajes. Un saludo a todos.
las dices andan